Paco, me encanta que estés aquí en casa. Un placer. Estamos cómodos aquí y ya he tenido contigo algunas conversaciones Ujú. y la verdad es que han sido muy interesantes. Entonces, esta vez se nos ha ocurrido de a ver si podemos dejarlo un poco registrado y a lo mejor le Ujú. sirve a alguien, ¿no? Sí. Y, bueno, se podría anticipar que tenemos algunas ideas que ya iremos contando. ¿eh? Es una conversación entre dos filósofos, yo creo, muy distintos por procedencia, por edad y por temáticas que trabajamos. Mm. Pero sí que lo inscribimos dentro de lo que puede ser la filosofía de hoy en día, ¿no? Ujú. Yo muchas veces hablo de la filosofía de la calle, hablo de la filosofía de la no respuesta, y esta filosofía se expande hacia la frontera. La frontera de lo que a veces la gente cree que no es filosofía, Ujú. o los, digamos, corsetados de la filosofía académica creen que la filosofía llega hasta un determinado punto y sin embargo no es así. Seguramente va a haber una confluencia de relatos, un tema que yo estoy trabajando últimamente, relatos que apuntan a lo mismo pero de distintos puntos de partida y Sí, esto sí, sí. amplía el discurso muchísimo. Mm. Así que, pues nada, yo sé que tú me querías preguntar unas cosas, espero no Sí, bueno, desilusionar. pues mira, eh, retomando una frase que decías antes, mm, que se tiene como la idea esta un poco mítica, ¿no? De los filósofos clásicos griegos, de que pasaron de una sociedad totalmente mítica a la sociedad de logos, ¿no? ¿Sí? Pues aprovechando eso, yo últimamente estoy ahí un poco peleado con la... Yo creo que con la sensación que tenemos en la sociedad de como estar tutelados, como que no hemos superado la dicotomía entre padre e hijo, que lo que dicen los padres, lo que dice la autoridad es incuestionable o como tiene una verdad profunda que tú todavía no llegas. Y entonces ahora estoy precisamente chocando con eso y me parece que para superar eso hace falta salir del mito que realmente estamos creando en la sociedad, por ejemplo, con la idea de la filosofía, la hemos mitificado, ¿no? Como que Ujú. esos primeros filósofos fueron seres humanos que salían de su espacio, de su contexto, de su vivir social, ¿no? Ujú. Entonces, me gustaría hablar precisamente sobre eso. Y la pregunta, para lanzar el tema, sería, ¿los filósofos clásicos realmente creían en los dioses? Es decir, ¿es cierto eso de que eres capaz de salirte totalmente de tu sociedad y generar un pensamiento nuevo sin ser influenciado por lo que has mamado durante toda Ujú. tu educación? Ujú. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema me parece muy interesante y yo creo que bastante actual. Ujú. Eh, de una manera quizás tangencial, pero me hace acordar algunas conversaciones que tuve en México, Ujú. con Ana María Ornelas, que trabaja el pensamiento mágico animista y que me parece que está trabajando temas relacionados con la Grecia, con Grecia, pero no sé en qué sentido. Sé que me está diciendo que ya está descubriendo cosas, investigando cosas y demás. Bueno, esto es porque es un antecedente reciente donde yo de alguna manera también ya he pensado en esto. A ver, aquí lo que se trata es de plantear el problema. Ujú. Yo siempre me defino como, yo no te voy a dar ninguna respuesta, simplemente vamos a plantear el problema, vamos a desarmar las piezas de lo que tú planteas y vamos a tratar de reconstruirnos y a ver a lo que llegamos. Y porque necesitamos digamos, como un punto de partida, unas referencias, eh, manejar unas herramientas incluso de análisis y de reflexión. Tú has dicho una cosa que es muy importante. La filosofía no surge como si se produjera una ruptura y de repente se acostaron míticos, religiosos y luego aparecieron filósofos que superaron aquello, ¿no? Ujú. Hay un título que está en todos los programas de filosofía, en casi todos, que ha hecho mucho daño. Se llama Del mito al logo. Hombre,
Es verdad que es un tema interesante, cómo se pasa del mito al logo, pero parece ser que aquí el mito es algo que hay que superar y el logo es lo guay, ¿no? Y ahí podríamos poner la cosa. Mira, hay un filósofo que también lo considero un amigo, se llama Enrique Dussel, que habla de núcleo ético-mítico en una cultura. Son como unas bases, como unas Ujú. raíces que actúan independientemente de que las personas sepamos que están actuando, ¿no? Por Hmm. ejemplo, el ser español, ahora que estamos con todo el asunto de que si los españoles, los catalanes, los vascos, los andaluces. Sí, 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 sí. Pero resulta que hay algo que sin embargo nos unifica, que va más allá de lo político, de lo social o sociológico. Y cuando tú estás de viaje, por ejemplo, en no sé dónde, en París, de repente veo, ¿cómo se nota que son españoles? O cómo se nota que son argentinos. Yo los noto muchísimo. Hmm. También, esto cómo se ve que son argentinos. Hay algo increíble, pero que ahí está, ¿no? Sí. Entonces eso emerge de eso que yo, asumiendo a Dulce, le llamo núcleo ético-mítico también. Por ejemplo, un ejemplo te voy a poner y voy a entrar en tema. No en vano, los griegos, cuando empiezan a investigar, intentar racionalizar la naturaleza, la physis, van a trabajar con la figura geométrica, digamos, y la circunferencia y el triángulo que en ella se inscribe y ahí van a empezar el teorema Ujú. de tal, que es tal vez en realidad. Bueno. Sin embargo, eso se corresponde muy bien con esa concepción ético-mítica de los ciclos de eterno retorno, que hablaría Mircea Eliade, por ejemplo. O sea, ellos pensaban que tiene una concepción circular del tiempo, en donde todo se volvería a repetir cada X años, cada X siglos. Ellos no tienen una visión ideal del tiempo, como tienen, por ejemplo, los pueblos semitas. Bueno, eso influye. Ujú. Eso Claro, influye claro. muchísimo. Y de hecho, toda su concepción del destino, porque claro, esos ciclos de eterno retorno marcan una concepción determinista. De alguna manera se podría llegar a prever más o menos lo que va a pasar. Pero determinista un poco casi dramática, ¿no? Porque si es el eterno retorno es que vas a Casi no. volver a vivir otra vez No, lo voy a mismo. utilizar una palabra peor, trágica. Trágica. Porque lo dramático tiene solución, lo trágico no tiene. Ujú, ujú. La tragedia, el drama, ¿eh? Correcto. Ujú. De acuerdo, hasta en estilos literarios o cinematográficos. Esto es un drama, un melodrama, esto es una tragedia. Sí, sí. Y en la vida es dramática, pero no es trágica, a mi modo Claro. de ver. Mm. Bueno. Sin embargo, lo que plantean una concepción dramática son los semitas, porque es una concepción lineal en donde hay un alfa y un omega, ahora me refiero a la parte semita hebrea, ¿no? Ujú, Entonces hay un inicio, hay un recorrido y hay un final que se ujú. espera, lo cual da otro Sí, tipo sí, de... totalmente. Es Claro. otra concepción. Y luego habría quienes dicen incluso que como somos combinación de ambas, pues viene la dialéctica que es entre cíclico y lineal y es como una Una espiral que va espiral. avanzando, ¿no? Sí. Bueno, esas son figuras. Pero a lo que vamos, jamás se supera el mito, y menos mal, porque ese núcleo ético-mítico es fundamental en nuestra sociedad, Mm, en los pueblos, en la condición de pueblo desde el punto de vista antropológico, por supuesto en los individuos que pertenecemos a ese pueblo. ujú. Digamos porque lo contrario, si entráramos en términos muy actuales, sería el desarraigo. Sí. Brutal, la pérdida de referencias, ¿no? De hecho, incluso el Estado intenta crear mitos, ¿no? No son los mitos de los héroes, pero sí es cómo se creó, ¿no? Este país o cómo se crean las cosas importantes, cómo se mantienen. Y te lo idealizan, te generan un mito, ¿no? Hombre, Con el que te sientas identificado, ¿no? Que tiene que ver con el enraizamiento, ¿no? El sentirte... hombre, el mito de la patria. Los países jóvenes de América, Ujú. los países jóvenes, Sí, han, no sé si de manera orquestada o no, consciente o inconsciente, han generado un concepto de patria donde de repente hay una patria argentina y hay una patria chilena y una patria uruguaya y a ver, tú dices, ¿esto qué es? Y claro. son iguales. Y entonces
mitifican o endiosan incluso, pues mira, hay Día del Himno Nacional, Día de la Bandera, Día de la Escarapela. O sea, hay distintos días, por supuesto, Día del Padre de la Patria, que fue San Martín, Padre de la Patria. Incluso había propuestas, ha habido siempre propuestas que el Día del Padre allí tendría que ser el Día de San Martín. Yo me quedo con San José, que fue un padre que al final mi padre fue, parece ser. Bueno, efectivamente. Pero fíjate que en una oportunidad, cuando la famosa vaguada, el centro comercial, yo me acuerdo de las manifestaciones, la vaguada es nuestra. Yo conocí la vaguada, la vaguada con sus ríos, sus pastores, yo lo he conocido. Y bueno, que entonces vino Manrique y hizo este centro comercial muy interesante que han desfigurado, que prácticamente no se ve. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico era y es una cosa interesante, lo que pasa es que se ha estropeado, porque lo han modernizado, lo han cambiado. Bueno, ¿a dónde vamos? Que ese centro comercial, como la Vaguada, el barrio del Pilar, está formado por gente de inmigrantes, obreros, de inmigrantes de España, de distintos puntos obreros, y estos señores se han hecho mayores, siguen con su boina y su garrota, y la familia los lleva y los sienta en la vaguada, los sentaba, estaban todos sentaditos en la vaguada a pasar el día, como un centro del día. Ahora hay estas cosas, pero en esa época los sentaban. Entonces ellos se ponían a charlar, son una especie de piedras que hay unos asientos que había puesto Manrique, y se pasaban el día ahí. Algunos hablaban, otros no hablaban, como en las residencias. Y yo cuando andaba por ahí preguntaba, ¿y qué piensan esta gente? Imagínate la vaguada, tiendas, maniquíes con ropa, gente que no era de ahí, que venía a comprar, lo que es el movimiento de un centro comercial. ¿Qué tendrá que pasar por la cabeza de esta gente? Y para mí eso es la imagen del desarraigo, porque resulta que ellos no estaban en la plaza del pueblo, aunque los habían sentado ahí. ¿Qué pesaría? Yo creo que ahí iban perdiendo puntos de referencia, ya estaban como perdidos. Esa es mi hipótesis, o mi fantasía, o la película que yo me montaba. Pero, ¿qué pasa? Luego hemos conocido todos, cuando a una persona mayor se la saca de su casa, se la lleva a una residencia, o se va a vivir con la hija o con el hijo, sí, lo machacas. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos esas referencias. Pero esas referencias nos llevan a ese núcleo, esas raíces míticas. Bueno, aquí habría, esto es un temazo, el que me has planteado, es un temazo. Es un temazo. Primera conclusión. En parte, vamos, tú lo apuntas bien, yo tendría que hacer algunas precisiones, nada más. El logos no viene a reemplazar el mito, no viene a reemplazar el mito, y menos mal, menos mal. Es como si tú dices que la razón viene a reemplazar a la parte afectiva, emotiva del individuo y de los que piensan que eso tiene algún sentido, o la razón ocupa el espacio del famoso inconsciente del psicoanálisis. Es imposible. Sería terrible, sería un empobrecimiento, sería una pérdida brutal, ¿no? Y entonces, yo creo que eso que tú dices se lo puede conceptualizado, pues está bien dirigido. Pero hay un poco lo que comentabas, ¿no? Intentar reemplazar toda esa vida de sensaciones por la razón. Yo creo que un poco se está intentando imbuir en la gente, ¿no? Cuando haces esa búsqueda en internet de filósofos clásicos y dioses y te encuentras ese rechazo, ¿no? Como, no, el mito es eso absurdo, eso irracional, eso que estaba antes y estos nos trajeron la luz de la razón, ¿no? Es que el mito está apelando a la emocionalidad humana, es lo que te permite conectar ya no con los demás, sino con esa idea un poco ideal, ¿no? de pueblo, que me conecta con esas otras personas que yo no conozco directamente, pero son parte de mí, ¿no? Entonces, claro, si no mueves esos mitos, esa emocionalidad, ¿cómo mantienes un pueblo? Y no se trata de mover, es que no los puedes matar. Ese es el problema de una parte de la llamada globalización, es nefasta. Desde el punto de vista ético-mítico, vamos a llamar núcleo ético-mítico, ético que viene más que de la ética de costumbres, ¿no? Etos. Bueno, resulta que tú estás, en un momento dado, yo te pongo una venda en los ojos y te llevo a un centro comercial de Dubái
¿cómo es? Siberia, que los hay, estupendo, ha habido un problema, ha pasado un accidente, o de Perú. Y te quito la venda y te encuentras Women's Secret, no sé qué, Tommy Todo Robert, igual. La misma y digo, tienda. ¿y dónde estoy yo? Hay gente que se dedica cuando va de vacaciones, va de paseo por ahí, ir a los centros comerciales, pero no te muevas de tu ciudad, que tienes un montón. Entonces se está produciendo una especie de pérdida de valor, de intensidad de esos elementos del mito que son fundamentales, a mi modo de ver. Y eso además sirve también para, o como tú decías, o para crear nuevos mitos, para manipular. Por ejemplo, ¿qué le gusta a los niños de todo el mundo hoy en día? Hay dos tipos de comidas que son ideales: las hamburguesas y las pizzas. Han triunfado. Me parece estupendo que triunfen. Triunfa lo que puede, no va a triunfar, qué sé yo, la gallineja, por ejemplo. Yo creo que no pueden triunfar, pero ni siquiera la fabada, que está buenísima. No, comida rápida, comida con unos sabores neutros que no tienen textura, saben a ketchup o a mostaza, y bueno, o la comida china que sabe a soja, a estos salsas de soja. Y por otro lado, porque se produce un tipo de hombre, estamos hablando de los robots, el otro día había un programa, bueno, es una manera de robotizarnos, somos intercambiables. Yo hoy mismo me he conectado con una, bueno, esta vez he tenido suerte, con una chica venezolana de Apple Care, que yo les pregunto, está en Portugal y tengo un servicio y que me resuelven cosas, pero otra vez con Costa Rica me dijo la globalización. Y a mí me gusta preguntar, porque además los de Apple son muy amables, no es el operario del Telefónica o del banco, no, estos están, se ve que los han formado a que, vamos, que está muy humanizada la atención y son estupendos. Lo pago, se paga, yo tengo un bono, digamos. Bueno, a eso íbamos, ¿no? Pero yo quiero hacer una aclaración en lo que tú has usado la palabra religión, ¿o no? ¿La has usado? Bueno, no. Ahora Por mismo ahora eran no. los dioses, pero... Los dioses, bueno, efectivamente. Está bien. Que la religión es otra vertiente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la idea de religión de los ritos de las diferentes religiones, pero en su origen la religión es lo que te religa. Estamos de acuerdo. ¿No? Que también es parte de un mito. Bien, pero efectivamente sería en otra conversación, pero también dioses. A ver, yo estoy persuadido que no creía mucho en esos dioses. O sea, voy a matizarte, ¿no? Yo sé que tú piensas que sí, y te digo, lo más seguro es que hay argumentos muy equilibrados en un sentido o en el otro. Yo te voy a poner los míos. Sí. Bueno, primer asunto, la relación fuerte con la divinidad. Con la divinidad incluyo los dioses, claro. Que puede ser, porque esto sí que es un poco, no tiene mucho politeísmo o monoteísmo. El monoteísmo prácticamente no ha existido. Ha existido en los hebreos, pero ya nunca más. Yo conozco, nuestra religión cultural es la más politeísta de todas. No hay ninguna religión más politeísta que el catolicismo, versión romana, catolicismo. Pero hay una cantidad de dioses, de divinidades. Sí. Yo siempre digo, viene un marciano aquí, le mandan a hacer una tesis sobre la religión. Primero tiene que enterarse lo que es la religión. Dice, mira, tú te vas a ir a la Tierra, que hay una manera de organizar los conocimientos que le llaman religión. Por favor, tu trabajo va a consistir, bueno, eso va uno del grupo. El otro va a decir, bueno, una vez que ya hayamos dilucidado este asunto, vamos a ver las religiones. Bueno, es interesante siempre la hipótesis, yo le llamo la hipótesis del marciano, ¿no? A la hora de explicar cosas. Oye, no, eso no tiene nada que ver, eso se le puede dar un simple... Dale, así eso. ¿Cómo le explicas a un marciano que no tiene paredes ni puertas que es una puerta? Son complicadísimos. Claro. Muy complicado. Sí. Bueno. Entonces, aquí hay unos términos relacionados, lo que podemos poner en la mesa como instrumento. Religión, dioses, Dios, divinidades, etc. Creencia, fe. Yo opino, yo,
que religión en estricto sentido, y aquí voy a decir una cosa que puede sonar un poco fuerte, son las religiones bíblicas. Hay como dos tipos de religiones, son las religiones bíblicas, hay más de dos, las religiones bíblicas tienen unas características. Las religiones, digamos, de animistas, mágico-animistas, esto ya es de las religiones de pues, ciertas tribus perdidas de África o de muchos sitios, ¿no? El animismo. Y luego hay otras religiones de, no sé cómo llamarle, pero como de inmersión, de un sentimiento de lo sagrado, podría equipararse al sentimiento oceánico del que habla Freud en el Malestar de la Cultura, son como unas religiones como de inmersión. A ver. Las mistéricas, podríamos decir. Las que necesitas como una experiencia propia. Ajá, tú le llamarías así, porque yo no le he puesto nombre. Yo por lo que he visto, ¿no? Que de hecho también entronca un poco con la religión griega, o cómo se vivía, estaban los misterios eleusinos, que es pues un ritual en el que tú tienes una experiencia personal sobre eso, ¿no? Tienes una preparación, según lo que me he mirado yo en Wikipedia, tienes una preparación como de 2 años y luego llegas a ese punto en el que tienes esa experiencia. ¿Bien? Que esa experiencia, por lo que yo he leído, tiene que ver también con lo que son las sustancias enteógenas, es decir, derivados de hongos, sí, tipo ayahuasca y estas por cosas. ejemplo, el yagé los chamanes de América. Exactamente. Que llevan a tu mente a otro estado y por lo tanto tienes otras percepciones que de modo natural no tendrías. Porque de hecho, ahí tenemos un grave problema, que es nuestros cerebros están modelados por la sociedad que les lleva a pensar solo de una manera única. Es decir, ya filtran toda la información e incluso ciertos procesamientos. Y esas sustancias son las que te permitirían abrir de nuevo el cerebro para que perciba otra realidad, busque otras soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo definiría como religiones mistéricas, las que tienen una experiencia individual de lo que te están proponiendo, ¿no? Ese acceso casi como a lo místico a través de ese ritual. Pues eso lo tenemos que dejarlo apuntado, porque hemos dado un paso, hemos dado un paso. Fíjate que yo improvisé porque no he preparado nada para esta conversación, que ni sabía muy bien por dónde iba a ir, pero yo dije como de inmersión, ¿no? Inmersión quiere decir que tú estás dentro de lo sagrado, formas parte. En cambio, las religiones bíblicas son religiones de la trascendencia. Eso es lo que yo quiero ilustrar en algún momento de hoy o de otro día, ¿no? Precisamente son las religiones de la inmanencia, inmersión dije, vamos a ser más técnicos, inmanencia, donde efectivamente las experiencias místicas o religiosas las tiene cada individuo, que también se puede dar en las religiones de la trascendencia, por ejemplo Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y las de la trascendencia. Y luego están las otras, que no hay que ser peyorativo, pero son religiones como más primitivas, más originarias, que son las de los pequeños grupos tribales, que ya quedan pocos, que todavía, porque no podemos investigar tanto eso, en la medida que esas no hay testimonios escritos y la tradición oral es bastante pobre, y donde estaría del antropólogo que puede entrar en esas situaciones, ¿no? Muy bien, ese es un tema, la religión. Entonces, ahí tendríamos que ver, por supuesto que tú has dicho una cosa que yo estoy completamente de acuerdo, la religión griega, en todo caso, de las que tú le llamarías mistéricas o de la inmanencia, porque en realidad la religión griega es una realización dentro de un camino que viene de lo que podría ser el tronco cultural indoeuropeo. Entonces, esto viene todo del norte de la India, estamos hablando de tronco cultural, no razas, y lingüístico, cultural y lingüístico, ¿no? Lo que le llamaban los nazis la raza aria, pero no, eso no es correcto. Desde el punto de vista científico es un disparate, pero sí estamos hablando de una cultura, un desarrollo cultural y lingüístico, que es muy importante, indoeuropeo. Por lo tanto, esas religiones son religiones de la inmanencia. Lógicamente, desde otro punto de vista, si habláramos de las divinidades, habría que hablar de panteísmo. Pero un panteísmo de la inmanencia, quiere decir donde
En realidad lo divino es la naturaleza y el hombre es divino en la medida, el ser humano es divino en la medida que forma parte de la naturaleza y además que se puede facilitar a esa toma de conciencia o esa experiencia de la divinidad que somos a través de sustancias o a través de ayuno, a través de mantras. Hay muchas maneras de perder la conciencia inmediata y lógica y práctica para poder experimentar esos estados, ¿no? Muchas veces simplemente con el ayuno, porque esa debilidad que te trae te lleva a anular ciertas barreras, ¿no? Sí, sí. Eso es interesante. De hecho, hay autores que proponen que el logos era una voz real en esas experiencias mistéricas. Es decir, bajo ciertos estados, principalmente lo comentan con el uso de hongos, en grandes dosis sí que aparece en tu cerebro como una voz separada que te habla. Y claro, te está dando una visión y unas explicaciones sobre una realidad muchísimo más allá de lo que tu mente acotada es capaz de responder, ¿no? Entonces, es como una conexión real con eso que hay más allá que me da soluciones, que me da pues, una visión más amplia de la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes unas vivencias culturales de esa manera, que tienes ese contacto con lo divino o con esa realidad más allá de tu día a día, es algo muy potente, ¿no? Entonces, en esa sociedad griega, viviendo experiencias de ese estilo, los propios filósofos deberían estar también influenciados por esas propias experiencias. Sí. Yo pienso que sí, lo que pasa es que tendríamos que no dejarnos contaminar por eso que tenemos tan a la mano en nuestras categorías de la concepción religiosa de la religión en la cual hemos nacido. Puede ser totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, siempre se dice, por ejemplo, que los dioses romanos son dioses puramente folclóricos, ¿no? No es que creían en los dioses, por ejemplo, mira, no es que hubieran creído en los dioses como la gente que cree en el dios del Antiguo y Nuevo Testamento, o cree en Jesús, o cree en la Virgen. No, ese tipo de creencia no. Yo pienso. En todo caso, digamos que hay una parte pero esto no le pasa a los filósofos, o a esos primeros filósofos. Yo creo que eso le pasa a los cualquier habitante, miembro de esa cultura, por el tipo de religión que tienen, en donde en el fondo no están. Eso que le llamamos superstición probablemente son muy poco supersticiosas, porque sin embargo tienen la capacidad de meterse dentro o sentirse dentro del gran todo que que es sagrado. Entonces no es superstición, porque a veces se ha confundido mito con leyenda, ¿viste? Incluso en los diccionarios, leyendas, fábulas, que no sé qué. No, de que se hace llover porque es un dios. Yo creo que esa parte, por ejemplo, por supuesto los filósofos no la tienen. Justo ahora es que me viene la idea de, realmente, las personas que más están en contacto con el núcleo de una religión, es decir, lo que solemos llamar los místicos, son los que tienen una idea de esa religión más separada de lo que se vende después. Es decir, un místico cristiano, su idea de Dios, yo creo que para nada es un señor con barbas. Que es luego, cada vez que nos hablan de religión, cristianismo, no sé qué, aparece esa idea antropomórfica, ¿no? Pero el místico es, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué sentido tiene eso, no? Entonces, el filósofo también puede ser un poco el místico de esa época en el que dice, a ver, sí, que contamos esto, pero es la historia de Homero que se lo contamos a los niños, pero yo he experimentado a esa divinidad y es aquello que nos da vida, es aquello que crea, que da orden, y va más allá, va a esa experiencia mística. Pero claro, si no has tenido la experiencia mística, ¿cómo lo cuentas? Porque esa es la gran diferencia, ¿no? Una religión mistérica, si yo lo he vivido y estoy conectando con algo que puede que ni tenga palabras para definir, ¿cómo transmito eso? Vaya contigo, ¿eh? Vaya contigo, Paco, ¿eh? Es que tú no sabes lo que has dicho, ¿eh? Vaya contigo. Pues esto me va a llevar a mí, por primera vez en la vida, públicamente, decir una cosa. Fíjate lo que te digo.
Fíjate lo que te voy a decir. Pues yo soy uno de esos cristianos místicos. Yo soy un religioso místico y lo defiendo absolutamente. Y sin embargo, la gente que me oye aquí mismo en Tres Cantos piensa que soy como una adalid del ateísmo. Entre otras cosas porque lo soy. ¿Y sabes por qué soy una adalid del ateísmo? Porque ese Dios en el que la gente cree y al cual se dirige nos distrae y nos obnubila y nos impide precisamente esa experiencia mística. Toma ya. Entonces, yo muchas veces he dicho que para ser cristiano, un verdadero, que no se puede creer en Dios. Es imposible, porque creer en Dios va en contra de ser cristiano. Yo luego le diré lo que significa para mí ser cristiano. Realmente, porque es el Dios metafísico, claro. Es el Dios metafísico, ese Dios que es causa primera del universo. ¿A qué le importa la causa primera del universo? Es una cosa porque el universo no tiene causa, pienso yo, modestamente. O sea, yo creo que es ese todo. Bueno, aquí hay muchas cosas. Bueno, por un lado, cuando tú hablabas de esa experiencia, eso que te hablas del logo. El logo también es palabra, el logo también es palabra, ¿no? Yo tengo una cosa escrita por ahí cuando hablo del lenguaje divino del Antiguo Testamento, que es un lenguaje eficaz. Dios nombra y Dios crea. En el momento que nombra, crea. Y entonces en ese momento pensaba, lo que hay que todavía trabajar el poema de Parménides, que es un texto bastante largo para lo antiguo que es, corresponde como a 3 o 4 páginas de Word, o 5, que es maravilloso porque es puro mensaje impresionante, de una palabra que habla y que vamos a encontrar raíces ahí que tenemos que explorar. Lo ponemos apartado, como hace en los programas de cocina. Ese ingrediente está ahí. El otro ingrediente es el de la experiencia mística, pero la que, por ejemplo, la mía. A ver. Nosotros en la religión cristiana, que a mí me ha influenciado mucho, porque yo soy un occidental, me han creado en eso, me cuesta mucho entender el budismo, porque tendría que alimentarme como budista, funcionar como budista, disfrutar de la música budista y no del reggaetón o del rock duro, ¿no? Son cosas distintas. Sí. Pero la religión nuestra, culturalmente hablando, es la famosa religión del amor. Y el amor nuestro es otra cosa inédita de nuestra cultura, pero inédita, porque es el amor al otro, es el amor al prójimo. Entonces, si Jesús significa algo, significa amor, y a través del amor, nosotros, los occidentales, que tenemos experiencia mística. Esa experiencia mística es la experiencia del amor. Del amor, luego podríamos entrar, es otro tema, el tema del amor, porque hay muchos caminos para entenderlo. Y entonces, a través del amor o a través de esa experiencia mística de nuestra religión, experimentamos el todo, la naturaleza y a los demás de una manera, por otra parte, no se puede expresar. Expresar. Es lo que diría Wittgenstein, ¿no? De lo que no se puede hablar, mejor es callarse aquí. Claro, pero es que eso es la experiencia fundamental que no puedes comunicar. Apunta experiencia fundamental. Claro. Acaba, Paco, tú te las traes, de verdad te lo digo. Efectivamente, en ese sentido, los filósofos griegos no solo no lo abandonan, sino que de ello parten. Y eso es lo que conservan. No la creencia supersticiosa en los dioses domésticos, que son prácticamente domésticos, aunque sean esa pluralidad de dioses del Olimpo, que por otra parte ese Olimpo se ha trasladado intacto al cristianismo, al catolicismo, intacto. Empezando por el nombre, ¿no? Zeus, Deus, Dios. Zeus es Dios, claro, nosotros somos adoradores de Zeus, que es el genitivo de Zeus, ¿no? Zeus Diu, efectivamente. Bueno, ese Dios, pero ya ese es el que hay que abandonar. Porque ese Dios lo hemos luego traducido al Dios del deísmo, el Deus ex machina, aquel Dios que es el supremo arquitecto, el supremo hacedor. Ese es un disparo. Bueno,
Porque es imposible. A mí me interesa ese punto. Es decir, enlazar ese supremo arquitecto con el disparate. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de un supremo arquitecto? No porque yo lo defienda, ¿vale? Sino por poner en claro qué es lo que no se quiere. Si yo asumo la idea del gran arquitecto, ¿qué estoy asumiendo del fondo? Porque me parece que eso es uno de los Sí, estoy problemas de fondo de los asumiendo, por ejemplo, debates. ¿yo por qué reacciono? Reacciono porque estoy asumiendo que hubiera una inteligencia Ujú. superior creadora. Eh, yo creo que no. Pero bueno, te pongo un caso. Hay una inteligencia superior creadora que ha puesto todo esto en marcha y ya está. Y se acabó. Esto sigue, ya a su ritmo. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema es, bueno, que probablemente, yo creo que aquí hay muchos problemas, por ejemplo, desde el determinismo hasta el determinismo, por ejemplo, hasta el endilgar a otra potestad el orden del mundo, cuando en realidad la potestad somos nosotros, Ujú. es que nosotros somos los dioses. Es como un escurrir el bulto. O sea, en su momento fue una manera quizás de explicarse cosas, luego se manipuló muchísimo porque Ujú. desde luego siempre las altas instancias no han creído nada de lo que realmente predican y proponen. Basta ver la doble moral de los sacerdotes católicos actuales, tanto en el tema de la riqueza como en el tema del sexo, como en el tema de del Ujú. poder político, etcétera, Ujú. etcétera. Esa doble moral. Pero hoy en día, a lo que quiero llegar, que esa concepción volvería a ser algo que nos distrae, algo que el centro de la realidad lo pone en algo que no somos nosotros, porque es una manera de escurrir el bulto. Ujú. Nosotros nos apuntamos a un Dios trascendente, por eso ponía ese nombre al principio, porque así escurrimos el bulto. Y cuando resulta que los dioses somos nosotros. Claro, pero ese es un pensamiento vertiginoso. Es decir, si tú eres Dios, significa que tú eres el que tiene que organizar toda tu realidad y tiene que resolver todos los problemas de tu realidad, Así es. incluidos aquellos que aparentemente no tienen solución. Bueno, ahí habría como dos aspectos, el individual y el social, ¿no? Individualmente, yo soy Dios de mi vida, pero la sociedad, nosotros, y esto entronca con lo que yo últimamente estoy hablando de la doctrina de la verdad, de los relatos, lo hacemos entre todos, intersubjetivamente. Entonces, es un Dios, pero que es un Dios colectivo, ¿eh? O sea, la sociedad, nosotros, la humanidad, a través de la sociedad, ¿no? Mm, sí, sí. Ahora, no estoy entrando en Mm. otro tema, Mm. una cuestión de casi de tipo físico, ¿no? Pero es físico. Cómo hay tanta sincronía, cómo está todo tan organizado. Bueno, eso ya es maravilloso. Yo ahí no puedo entrar porque Ujú. yo ahí no he intervenido para nada. Ujú. Digamos que nosotros somos dioses desde el punto de vista de la organización del mundo, pero el mundo ya estamos nosotros adentro. Ahora, la naturaleza, son palabras mayores Mm. y es una pregunta que yo dejo tranquilamente en el aire, pero yo seguramente no. Yo sí la dejo en el aire porque no considero, la dejo en el aire. No, no, ojalá me pudiera eh, abrir hacia eso, pero yo eso sí que me queda en el aire. Pero entonces, resumiendo un poquito, los filósofos griegos no eran religiosos en el sentido popular, de observantes de una determinada religión que siempre beneficiaba a los poderosos, Mm. pero por supuesto estaban totalmente actuando en función de esa actitud, sentimiento, si quieres, místico, sí. Porque, lógicamente, a la medida que has desarrollado la, bueno, tu propia inteligencia, has desarrollado todo, ¿no? Ujú. Inteligencia es sensibilidad, es emociones, todo. Eso Mm. por un lado. Por otro lado, bueno, pues sería muy interesante el asunto de la cuestión del amor, ¿no? Y luego unirlo esto a los... Hay otra cosa muy importante también.
sería quizás para los ritos. Es muy importante ritualizar, muy importante. La ritualización es como una especie de metalenguaje o meta situación de lo que estás viviendo, como un rumiar. Nosotros en este momento podemos tener una conversación. Estamos teniendo una conversación, pero la podemos ritualizar. Le podemos dar importancia, podemos reflexionar sobre ella, la podemos compartir con la gente, podemos poner un nombre y podemos decir, bueno, Paco Vinagre, Francisco Vinagre. Paco. Paco Vinagre. Bueno, te llaman Francisco Vinagre. Sí. Benito y Eduardo Agüero Maquer en este momento están fundando un diálogo que con vocación de continuidad, que hasta le vamos a poner un nombre. Y además vamos a invitar a este diálogo a todos los que se quieran sumar, ya sea virtualmente, ya sea cuando, espero dentro de poco tiempo, nos presentemos en un local, seguramente de la Universidad Popular, en donde vamos a tener esta conversación delante de otra gente, en donde al final podrán participar, al final, porque no hay que interrumpir, podrán participar y otras veces podemos invitar a ese diálogo, podemos ir invitando gente, ¿no? Porque... Y entonces hay que ritualizar estas cosas. Y eso, fíjate, solo, ¿sabes quiénes pueden o quiénes podemos ritualizar? Lo que de aquellas personas, y espero que no me malinterpreten, que hemos tenido experiencias místicas. Porque los que hemos tenido experiencias místicas, o la tenemos casi a diario, digamos, de alguna manera estamos en relación con lo sagrado. A mí me gusta mucho la palabra sagrado, ¿no? En relación con lo sagrado. Somos un poco intermediarios con lo sagrado, pero sin ningún afán de petulancia. Porque ¿cuál es nuestra función? De alguna manera es presentar, o sea, meter el dedo en la llaga, remover, extraer, sacar, para que la gente descubra lo sagrado que tiene en sí mismo. Mira, estaba hablando con una persona los otros días, bueno, esta mañana, temprano, una amiga que tengo que tiene un hijo pequeño, o hablo con ella a las 7 de la mañana, y me dice, no, lo que pasa es que hay que quererse a uno mismo, viste que eso se dice mucho. Sí. ¿Sabes qué significa quererse a uno mismo? Descubrir lo sagrado que hay en uno, respetar en ti, como lo sagrado hay que respetarlo, porque lo sagrado es lo que nos conmueve y lo que nos anonada. Y si como nosotros somos sagrados y eso sagrado está en nosotros. Mira, has sido capaz de definir sagrado. Y ese es, o sea, para mí es un conocimiento que solo puedes adquirir a través de esa experiencia mística. Porque si no, para las personas que no han tenido esa experiencia, que yo soy uno de ellos. ¿No la has tenido? La experiencia, sí. A ver, la experiencia mística en el sentido de anonadado, en el sentido que yo le doy de sentir como una verdad, decir, es que esto es así. Esa sensación, si te falta, estás intentando cubrirlo todo a través de confiar en la razón, o que la razón te dé esa confianza que te da la experiencia mística directamente. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, para mí todo el tema de los dioses, en el fondo... Tú sabes, perdón, sí. no te quiero cortar, por favor, espero no cortarte, pero precisamente viendo una serie, una película sobre Santa Teresa de Jesús, bueno, en la serie Isabel, me parece que fue, no, en otra serie, o en otra película. ¿Sabes cuál es el problema de que la achacan y la persiguen a Santa Teresa, que va a la Inquisición y que se la quieren cargar? Porque decía que ya no podía. Su gran energía tenía una relación directa con Dios, porque había que tener a través de los testaferros, digamos, claro, de los intermediarios, claro, que te lo filtran todo. Y Santa Teresa, yo no necesito, es que yo tengo relación directa. Claro. Y ahí fastidias todo el invento. Claro. Porque con lo sagrado, no es que haya que tener relación directa, es que estás inmerso en lo sagrado. Claro. Pero tú me decías
Sí, continúa. ¿Que no has tenido experiencia mística? De ese estilo no. No he llegado a tener ese tipo de experiencia. Y claro, lo mismo explica por qué me he buscado yo la vida a través de la ciencia. Ajá. Porque todos de fondo, yo creo que psicológicamente estamos buscando esa sensación de seguridad. Bien, entonces, el que tiene una experiencia mística puede lograrla solo por la experiencia. Es decir, yo es que confío en la naturaleza, confío en la vida, confío en eso más allá. Y ya está, ya tengo mi seguridad. Y con eso puedo vivir mi vida. No tengo problema. El que no tiene esa experiencia, sobre todo en nuestras sociedades en las que te están bombardeando continuamente con todo lo malo que te puede ocurrir, es que estás en una búsqueda continua de la seguridad. Ya. Y como no la vas a sentir nunca, porque todo eso se basa en que tú lo experimentes internamente, estás perdido. Estás perdido. O sea, la ciencia y la razón solo te llevan a la desesperación. Es el camino de acumulación de más evidencias, más conocimiento, pero jamás te va a llegar esa sensación interna. Luego nunca vas a dejar el camino de búsqueda porque nunca llegas. Porque es otro punto el que te da esa Qué sensación. interesante. Qué interesante lo que dices. Te voy a decir lo que pasa. Hmm. Estamos en directo, digamos, encontrando cosas en directo, Sí, no sí, estamos sí. reproduciendo. Ujú. Aquí, curiosamente, en esta conversación hay acontecimientos. Yo acabo de confesarme públicamente por primera vez en mi vida respecto a mis creencias. A ver, he hecho una digresión demasiado larga. La experiencia mística, a veces, y en mi caso, tiene que ver con eso que alguna vez tú me lo has escuchado de las situaciones límite. Ujú. Que tú, por generación y por lugar donde vives, esto le llama Dussel, y a mí me gusta horizonte de comprensión, tu horizonte de comprensión o el de mis hijos no es el mío. Claro. Entonces, tú has nacido, has tenido la suerte en un periodo que esperemos que sea de paz, no de entreguerras, Ujú. no de entreguerras, con bastantes cosas resueltas, en fin, una situación bastante privilegiada, Sí. pero al mismo tiempo esos beneficios que tú tienes de alguna manera aletargan o obnubilan un poco, te impiden sentir, y por eso a veces algunos jóvenes para sentir tienen que utilizar sustancias, porque es que si no, no sienten. Pues yo te puedo Ujú. asegurar que Pero eso no es solo de esta cultura, es que no, de en acuerdo. toda la cultura se ha utilizado la sustancia para salir de ese estado de abotargamiento, de no puedo ir más allá. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando uno ve el horror en directo, Ujú. cuando muere gente al lado de uno, cuando la experiencia del exilio, Ujú. etcétera, 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 eso en un determinado momento es el portal hacia la experiencia mística. Claro. O sea, cuando yo, en el barco aquel que se llamaba Eugenio C., Eugenio C. sería en italiano, de Costa Armatori, yo abandono Buenos Aires hace muchísimo tiempo, yo no soy de Buenos Aires, de ahí de Buenos Aires sale, del puerto, y se empieza a alejar el barco, y yo veo hacia el horizonte literalmente, lentamente, bueno, todo lo que ahí me pasa sería digno de otra conversación. Cosa que no pasa, por ejemplo, yo siempre digo, para exilarse hay que exilarse en barco, lo que pasa es que ya no se puede. Pero aquel que sale, se coge un avión y lo deja en Barajas. Y de repente se encuentra aquí, viene del verano al invierno, de no sé qué, no sé qué, se encuentra... Nada, no le he dado tiempo de nada. Sí, no, Yo tuve la 15, ese percepción viaje no. duró 15 días. Claro. Fue una maravilla. ¿eh? Yo todavía me voy a acordar cuando el primer puerto, que es Santos, que no es Sao Paulo, Santos, en Brasil, que es una bahía también muy larga, y mucho más también en Río, donde el barco tarda un montón, ¿eh? Vas viendo, va entrando en esa bahía, como horadando, y se va aproximando lo nuevo. Bueno, eso es una experiencia mística, Ujú. por ejemplo. Ujú. Por supuesto también la del amor, ¿no? La del amor directo y Sí. sobre todo cierto tipo de amor, que es una experiencia muy controvertida, pero bueno, es una experiencia mística. Entonces, esas son situaciones límite. Eh, y precisamente lo que nos hemos acostumbrado a vivir en la inseguridad, porque nos dieron es como si te dan un morral y no sé qué, vete a buscar como esos ritos iniciáticos aquellos pueblos, aquellas tribus más originarias.
estamos acostumbrados a vivir en la inseguridad. Estamos acostumbrados. Mm. No estamos instalados, porque de alguna manera estamos instalados en el todo, en la naturaleza, en la sociedad, los seres humanos, sería otra visión, no de la globalización. ¿Sabes que somos tan parecidos? Las circunstancias que tú vives, cuando tú te Mm. pones a hablar, a compartir la comida, sea con un indígena con un oriundo de América, sea en Alemania, sea, no sé, yo he viajado, me falta todavía muchas cosas, somos iguales. Mm. ¿Eh? O tomarse un vino aquí en Madrid, tomárselo en México, tomárselo en Mendoza, Argentina, es lo mismo. Eh, Hombre, es verdad que ahora se parecen por estética, los vale y todo, pero se habla de las mismas cosas, pero no tienes nada. Incluso cuando aparece, si apareciera la enfermedad, en el fondo pues, está contemplado que vayas a tener algún grado de vulnerabilidad, Mm. porque es mucho más fuerte lo místico, que produce además una gran curiosidad, no seguridad. También un poco de una gran curiosidad. No, es que si tienes la seguridad, ya lo nuevo es un misterio que quieres descubrir. Luego, la curiosidad está ahí detrás. Mientras que si no tienes la seguridad primero, todo lo nuevo es una amenaza. Sí, Entonces, es un cambio radical en tu vida a tener ver, esa experiencia. mira, últimamente tú no has podido asistir porque coincidimos en día hablando de Nietzsche, ¿no? La defensa de la vida. Mm. Es otra de las claves para el sentimiento ese. Y eso, de verdad, me hablabas de la voz. Bueno, tú sabes que yo puedo hablar 20 horas seguidas. Podría ser un récord, esto que hace las 24 horas de Le Mans o un nadador que se llamaba Francisco Candiotti en Santa Fe, que se tiraba en el río no sé cuántos kilómetros, se ponía una especie de grasa Mm. y iba comiendo, pero horas, días nadando, no tenía récord. Y probablemente porque cuando uno empieza a hablar, empieza a desgranar cosas, es como si, ya no estoy hablando yo, es que no estoy hablando yo. Mm. Este es el asunto. Mm. Yo no le doy una interpretación mágico, esotérico, de ningún tipo, ni me considero un genio, simplemente que yo tengo que expresar, Mm. porque lo que yo siento es mucho y lo tengo que compartir. Porque esto es la manera de tomar conciencia, ¿no? De esa pertenencia a la naturaleza, al mundo, que es sagrado en el fondo. Mm. Y de ahí la importancia. Yo últimamente estaba comentando, mira, que Paco Vinagre, tiene una capacidad de tirar, me hace preguntas que me permite sacar una labor socrática maravillosa, ¿eh? Mm. Bueno, por eso estamos dialogando aquí. Pues es interesante. Sí, en ese sentido, si en la medida que yo soy filósofo, y que soy de alguna manera filósofo muy influenciado por la filosofía griega, donde veo casi todo, y que yo integro lo sagrado y lo místico, pues se podría corroborar tu idea, partiendo de la base Mm. que no eran religiosos, en el sentido popular, Exacto. que En el sentido de los ritos externos, de cumplir las normas que me han puesto en un papel sí, y ya sí, está. eso se saltarían a la Claro. torera porque, lógicamente, pero si se lo saltan a la torera los propios religiosos, las dignidades. Yo muchas veces he dicho, y además, a ver, a Francisco, el Papa Bergoglio, no cree en Dios, no puede creer, creerá en lo mismo que creo yo y Mm. que crees tú. Mm. Ya sabes que si tú alguna vez el libro de Hans Kuhn, ¿en qué creo yo? Tiene un librito que es muy interesante. Me lo leí, pero yo no sé en qué cree. Pero es muy interesante. Y lo primero que dice, mire, dice, en lo que usted no cree, yo tampoco. Mm. Somos gente normal, hemos olvidado un poco el sentido común y la razón. Sí. Y lógicamente, yo no me imagino que tú creas en cosas que no hay que creer. Pues mira, se me va a ocurrir que si no somos capaces de entender el libro que explica lo que cree el otro, es que realmente ha tenido una experiencia mística. Porque es una experiencia que te lleva más allá de lo que conoces. Luego, Dice el libro de Kuhn, donde claro, dice que yo no sé en qué cree. Claro, porque Kuhn, ¿cómo lo explicas? Eso, no, es que eso que Kuhn, claro, no porque conoces. nosotros, el librito este sale ya, hoy he hablado con la maquetadora, se llama Filosofía de la no respuesta. Uh-huh. Entonces, ¿sabes por qué? Primero, porque no hay respuesta.
Y sin embargo, al merodear las cuestiones, de alguna manera vamos construyendo una respuesta muy inclusiva que no podemos formular. Porque en el fondo somos lo machadiano, hacemos camino. Nosotros ahora hemos creado un espacio de respuesta sin respuesta, de sentido sin poder definirlo. Porque estamos hablando, somos dos seres humanos que además nos van a hasta escuchar. ¿Eh? Pues esto es muy interesante, Paco. Yo no sé si quizás casi lo podemos dejar aquí porque queda todo en el aire, como debe ser, por otra parte, como debe ser, porque esto va actuando, ¿eh? Sí, sí. Esto va actuando, ¿eh? Es como cuando una oportunidad hablando de alguien de un tratamiento de radioterapia, es que las radiaciones siguen actuando. Pues las preguntas que tú te haces siguen actuando. Yo cuando vivía en la Balafuente, iba a dar clase a Madrid, era una maravilla. Yo en el fondo me iba metiendo, tenía tiempo, una horita, pero no veía cuando salía. Cuando salía, cuando era más joven me quedaba charlando, tomando unos vinos, unas cañas y nos íbamos soltando todo. Pero ahora que ya me venía directamente, esa hora era brutal, ¿eh? Todo lo que a mí me pasaba en el coche. Pero todos los martes tenía una experiencia de ese tipo del que hemos hablado, porque lo que yo digo me compromete un montón, Paco. Si yo te digo, y hemos dicho, estamos hablando y parece que estamos de acuerdo, que lo sagrado está en nosotros, vaya lo que acabamos de decir. Vaya lo que acabamos de decir. Lo mínimo que nos tiene que pasar hoy es que encontrar tú por tu lado, yo por el mío, un momento casi de oración, casi de decir, esto lo quiero vivir, no quiero que se me vaya, quiero sentirlo. Casi seguro. Bueno, ¿sabes por qué lo demás? Porque como lo hemos formulado, ya nos va a pasar a los dos, y ya me contarás. Pues perfecto. Porque lo hemos formulado. Claro. Tú vas a encontrar un momento y donde esto va a haber un eco inefable, que por supuesto que la razón forma parte, pero la razón es muy pobrecita. Eso ya lo dijo Descartes. Los filósofos sabemos, los que hemos tenido formación normal, académica, que la razón la ciencia es súper interesante, pero es cortita, es muy reducida, como debe ser, por otra parte. Pues mira, ya que dices que tiro del hilo, voy a tirar de otro. Dame un poquito de agua, no importa, tengamos ese vaso, me pones aquí un cachito si quieres. Vale. Siguiendo con lo que proponías de casi buscar esa oración, es el salto de decir, si somos divinos, ¿qué cambio habría en nosotros si asumimos realmente las capacidades de la divinidad, que es la creación total? Total. Lo divino es aquello que crea su realidad. Total. Lo físico, todo. Ajá. Sí, la vez pasada mencionaste una cosa. Bueno, yo ahí me pierdo absolutamente, pero me encantará que me lo ilustres. Simplemente es el punto de decir, contemplar esa idea y ver qué nos produce. Vértigo, aceptar que hay una posible capacidad divina de creación de todos nosotros. O sea, si lo sagrado está en nosotros, lo siguiente es lo divino. Y lo siguiente es, somos capaces de asumir ese salto. Bueno, mira. Vamos, yo como últimamente ando con esto de los relatos, el diálogo entre relatos, voy a intentar traducir lo que tú me dices. Puede ser. Y te voy a decir por qué. Primero, ahí se podría fundamentar, por ejemplo, toda la ecología. Toda la ecología. Entonces, ya hemos recibido, pero nosotros tenemos la capacidad de crear, conservar, mejorar. Individualmente, asumiendo nuestra responsabilidad, pero también socialmente
incluso si lográramos una cierta capacidad política, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, eso lo podemos aplicar ya no a nuestro estado de ánimo y a nuestra experiencia mística, sino a nuestra propia fisiología, a nuestra propia físico-química de nuestro organismo. Sí, sí, sí. Y entonces vamos a la salud, a una vida saludable, vamos a la alimentación, vamos a conculcar las causas que pueden producir la enfermedad a raíz de las agresiones, no solo que nos hemos infligido a nosotros mismos. Ya no me refiero ya a agresiones nuevamente emocionales, afectivas, no, agresiones auténticas con esas comidas que comemos, con los alimentos, con atiborrarnos, y luego una actitud resignada, también conculcar una actitud resignada que seguramente nos acorta la vida. Sí. De decir, bueno, como estoy gordo voy a engordar más. Qué tontería, sí, si me encantan unos buenos cervezas o no sé qué. Sí, sí. Y estoy seguro, vamos, yo antes no, yo he sido muy racionalista, yo curiosamente he sido un filósofo muy de la ciencia, y ahora me estoy abriendo a otras cosas como por ejemplo que efectivamente si tú logras tocarte esos 4 teclas, si estaba previsto que ibas a vivir 100, vas a vivir 120. Sí. Sí, sí. Y yo sé que de alguna manera tú vas por ahí. Y entonces te va a tocar, vamos a charlar un poquito de esto también, a ver cómo lo planteas, sin prejuicio, porque ¿sabes qué pasa? Que yo no hace tanto que he eliminado prejuicios. El prejuicio yo hace mucho que ya veo la inutilidad del academicismo, pero el prejuicio de que siempre estaba en el sistema, de la academia, del que no solo el del doctor en filosofía, que es, y de mi cátedra, digamos, que me ha hecho hablar ex cátedra, valga la redundancia, e incluso en las cuestiones médicas, yo hasta hace poco, de alguna manera, se han quejado mucho mi entorno. Hay gente de mi entorno que está en otras cuestiones más amplias, se han quejado mucho de mí. Hoy mismo hablaba con un amigo y decía, bueno, yo sé que esto no lo vas a hacer. Y bueno, no me digas eso, porque entonces no lo voy a hacer. Claro. Yo he cambiado, le digo, te prometo, te juro que he cambiado. Sí. Yo me acuerdo cuando una vez dejó de fumar, la persona que estaba conmigo en ese momento me dijo, tú no vas a dejar de fumar nunca. Le digo, muchas gracias. Pues yo dejé de fumar, entre otras cosas, pues te vas a enterar. Pues te vas a enterar, claro. Yo casi, ¿por qué? Porque la gente cree que no podemos cambiar. Yo puedo cambiar muchísimo. Yo, sinceramente, ciertos planteamientos en la frontera, yo les ponía una etiqueta, facilísimamente. Pensamiento esotérico. Ocurrencias. Cosas de gente que no está formada en la ciencia. Y cosas por... Yo le ponía ese rótulo. De hecho, hay un triángulo que por ahí salía en internet, una vez lo puse en mi muro y abajo decía vegetarianismo, vegano, pum, que como ibas avanzando en una línea y terminabas en lo nefasto, ¿no? Más absoluto. Está por ahí ese triángulo, a lo mejor lo recupero. Y lo mal que lo pasó a lo mejor mi hermana, que ya va por otro tipo de cosas, ¿no? Pero luego, ¿sabes por qué yo cambié? Además también porque me di cuenta que no había que fijarse tanto en la formulación, en el relato, sino en los resultados. Eso. Y cuando yo veo que los resultados de lo que ciertas personas actúan con los demás y consigo mismos son geniales, son impresionantes, chapó, chapó. Y entonces yo puedo hacer esto que se llama un poco la epogé fenomenológica, y yo no voy a entrar qué es primero si el huevo o la gallina. Eso ya hace tiempo que lo he abandonado. O qué discurso es mejor. No hay que privilegiar discursos, no hay que privilegiar relatos. Y quizás esta filosofía de la frontera que se nos ha ocurrido a ambos es precisamente para que haya un diálogo entre relatos. Mira, te pongo un ejemplo además de ciencia, de cuántica. Cuando se empieza a desarrollar la cuántica, se desarrolla con una formulación que se llama matricial. Es pues una matriz, es un paréntesis con un montón de números puestos, ¿no? Que luego tiene una serie de operaciones.
Pues esa es la primera formulación de la cuántica, la desarrolla Heisenberg con otros, y después viene Schrödinger a sacar su famosa ecuación de Schrödinger. Ujú, ¿Por qué Schrödinger intenta buscar o intenta desarrollar esa ecuación? Porque no se llevaba bien con las matrices, ujú. porque no se llevaba bien con ese lenguaje. Y entonces desarrolla una ecuación que aparentemente es totalmente diferente de lo otro, de las matrices, pero que da los mismos resultados. Y entonces es Heisenberg el que dice, pero esa barbaridad, ¿cómo va a funcionar? Ujú. Hasta que otros matemáticos les demuestran a los dos que son equivalentes, que son lo mismo en dos formulaciones que parecen absolutamente diferentes y que el trabajo con cada una de ellas es muy diferente. Y al final la gente se ha quedado con la que es más fácil trabajar. O sea, que encaja perfectamente con lo de los Claro, relatos. claro. Y entonces por eso podemos, digamos, en una palabra, hay que abandonar los prejuicios. Mm. Ya lo decía Descartes, y yo ya sabes que soy muy cartesiano, que Descartes no era nada cartesiano. Yo soy cartesiano en el sentido de un Descartes o Descartes o Cartesio, que no era cartesiano. Dice, evitar la precipitación, la prevención y la precipitación. La precipitación es, como sabes, atropellarse, o sea, pero la prevención, los prejuicios. Ujú. Qué terrible cuando tú catalogas a una persona, a este no sé qué, Sí, se acabó. sí, sí, Qué barbaridad. sí. Bueno, yo he necesitado varias décadas para darme cuenta de eso, ¿entiendes? Varias décadas. Entonces, eh, y yo me siento muchísimo más ligero de equipaje. Mm. eh, yo puedo ahora promocionar gente, si llegado el caso, que aparentemente hace uno, dice, pero bueno, que podían estar en las antípodas de lo que Ujú. yo pensaba, sobre todo de los procedimientos, ¿no? Ujú. No, porque a mí lo que me interesa es realmente los resultados, ¿no?